Fillaboa es una de las bodegas más antiguas de la DO Rías Baixas, se remonta al 19, ya se mandaba vino a Cuba y a las colonias por barco. Tenemos un vino que conmemora ese viaje, que se llama la Fillaboa 1898. Grandes Pagos de España es una asociación sin ánimo de lucro a la que pertenecen ya 37 bodegas de toda la geografía española. Fillaboa es la única bodega de Galicia en la actualidad que pertenece a esta asociación, y es una asociación que es para la defensa de los viñedos singulares. Todos los vinos tienen que tener un notable para poder pertenecer a la asociación. Tengo una gran experiencia con esta variedad tan excelente, que me parece pues, una de las mejores variedades blancas del mundo. O Feitos en Cooperativa está pensado para que dure no tempo e que os primeiros viticultores, os seus fillos, podan seguir vivindo desto. Martín Coda sempre foi unha empresa que invertiu moitísimo en innovación desde os inicios. Desde 2002, precisamente, coa plantación do primeiro viñedo experimental, xa comenzamos a enlazar distintos proxectos de I+D, sempre, como digo, con ese objetivo de acompañar a produción, mellora da sustentabilidade e mellora da calidad dos produtos. Tamén se caracteriza por aunar esa tradición coa vanguardia, que é unha característica que creemos que pode definir as Rías Baixas. E aí iniciamos traballos moi interesantes de uso da teledetección para que cada viño fora feito cas uvas máis adaptadas ao estilo que estaba definido. Queremos contar ca inteligencia artificial e tamén co Big Data para poder saber se a inicios de campaña se vai ser unha colleita boa, media ou grande, que nos permita, primeiro, dirixir ou condicionar as prácticas de cultivo, pero tamén tomar decisións comerciais nas bodegas. Aquí en Señorío de Rubiós traballamos con casi todas as uvas que están amparadas dentro da denominación de orixen Rías Baixas. Serán tintos afamados dos que falaba Cunqueiro nos seus libros, pois entón decidiron dala a adega e darlle saída aos tintos que se elaboraban nesta zona. Desde un primer momento elaboramos tintos blancos, cando puidemos no 2012 elaboramos espumosos. Este ano sacamos ao mercado un godello 100% de Rías Baixas. O que nos gusta ver iso, o potencial que teñen cada unha das diferentes variedades. Manuel de Amaro para Señorío de Rubiós representa todo. Manuel de Amaro era un viticultor, un socio fundador da adega, e creamos unha colección que se chama Manuel de Amaro, que é unha línea gourmet. Manuel é como a nosa estrella que nos guía e que nos dice si estamos facendo ben o camiño e por onde temos que facelo. Pazo Penelas es un pazo del siglo XIV que está en el corazón del Salnés, muy cerca de donde es originario el albariño. Es un viñedo de 6 hectáreas que está dividido en varias subparcelas debido a las características muy diferentes en su suelo. Al final, cada día que llegábamos al pazo nos encontrábamos piedra por todas partes. Blanco Granito rememora la viticultura ancestral porque un poco buscamos dar sentido a aquellos lagares rupestres que se utilizaban hace cientos de años para elaborar los vinos. Después de un largo proceso de investigación y de desarrollo hemos generado un depósito cerrado, le hemos instalado un sistema de control de temperatura para poder hacer una fermentación como los estándares actuales. Desde que se realiza la vendimia pasan casi 3 años hasta que podemos ver el vino en el mercado. La denominación de origen Rías Baixas lleva años haciendo una gran labor de trabajo de posicionamiento y de distinción cualitativa en el mercado, lo cual la hizo posicionarse como una de las denominaciones de origen de blancos más importantes a nivel mundial. Unha denominación de origen, un proxecto de unha zona vitícola non ten sentido se non hai a tradición por detrás ou un relato a que esa tradición e ese pan ten moi viva. Siempre ha sido un reto pues, el ir investigando, el ir viendo el potencial de esta uva y hasta dónde podíamos llegar con ella, ¿no? Nos sentimos bastante orgullosos. Ao final é un camiñar xuntos que é positivo para a denominación e para as adegas, e o que nos permite estar onde estamos e que os nosos viños se identifiquen como viños de calidade. Hoy en día todos hacemos vinos buenos, todos tenemos unas marcas muy bien puestas en el mercado, necesitamos innovar y distinguirnos, seguir compitiendo y seguir consiguiendo nuevos éxitos, entonces es primordial hoy en día estar a la vanguardia.